Hola, Noel, ¿cómo estás? Hola Camila, buenos días, estoy muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Sí, estoy muy bien, muy feliz de estar aquí Ujú, contigo hoy para hablar del tópico, del tema ujú, que vamos a hablar. Pero ujú. antes que empecemos, como es la primera vez que tú participas de mi canal, me gustaría pedirte que dijeras algunas palabritas de usted, tu Claro. nombre, a qué te dedicas, tu nacionalidad, para las Ujú. personas que nos miran. Muy bien. Pues bueno, mi nombre es Noel, soy de México, soy psicólogo, tengo 38 años y pues al ser psicólogo trabajo en temas de violencia, bueno, de prevención de la violencia con hombres, principalmente en sesiones de grupo donde pues hablamos, reflexionamos sobre diferentes temas como es el machismo, pues, los pensamientos, las emociones, la crianza, la pareja, para fomentar una reflexión en los hombres y detener su violencia. Esa es mi actividad principal y aparte también doy lecciones de español y ocasionalmente de inglés, ocasionalmente. Ujú, Muy bien, muy bien. Muchas ujú, gracias, Noel. ujú, Entonces, hoy vamos a hablar de un tema de psicología también. ujú, Yo no podría pensar en una persona mejor para hablar de ese tema que ujú, no tú. ujú, Pues antes de empezar a hablar del tema, me gustaría preguntarte si tú ya ujú, oíste antes que ujú, acordáramos el tema de ujú. Jordan Peterson. ¿Tú ya oíste Ujú. hablar de él antes? Claro, claro. Sí, he oído, he leído poco, Ujú, pero sí, al ser una persona, creo que es una personalidad muy popular en algunos ámbitos últimamente. ujú, Es un psicólogo clínico y he leído un poco acerca de sus ideas. Y sí, ujú. me parecen algunas muy interesantes, otras Sí, controversiales, pero pues creo que sí, es una persona interesante en términos generales. sí. Pues Ujú, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. ¿Puedo ujú, decir estoy de acuerdo? ¿Concordo? ¿Es una palabra ujú. en español? ¿Concordo? Sí, concuerdo, casi, Concuerde, concuerdo. concuerdo, Ujú. concuerdo. Sí, Es, entonces esto- Estoy de acuerdo y concuerdo. Esas es- dos opciones. estoy de acuerdo, concuerdo. Ujú, Gracias, ujú, Noel. Entonces, Jordan Peterson escribió ujú, un libro muy interesante que se llama, escribió dos, ujú, pero lo que leí, el único que leí ujú, fue 12 reglas para vivir, 12 reglas ujú, para vivir. Es un libro muy interesante que cuando la gente escucha este nombre, yo he hablado con mis amigos, 12 reglas para ujú, vida, 12 reglas para vivir. Mis amigos pensaron, oh, pero es un libro, no es psicología, ¿no? Es algo ujú. de autoayuda, en español se Claro, dice sí, autoayuda, au- autoayuda. autoayuda, no es psicología, pero sí, parece el nombre sueña como algo de autoayuda, pero cuando tú lees el libro es un poquito más allá, es algo Ujú, realmente que tiene estudios, es algo sí, más profundo que simplemente claro, mírate en el espejo y di las cosas para ti. Bueno, quizás claro. y mismo eso es un poquito psicológico, quizás, pero bueno, entonces, hay 12 reglas para la vida, para vivir. Empezamos a hablar de la primera regla que se llama Ujú, enderezate y mantén los hombros hacia atrás. ujú, Entonces, en esta regla, Jordan Peterson intenta mostrar que la nuestra lenguaje corporal tiene mucho poder, que, ujú, que hay algo como la serotonina, que es el responsable por la felicidad, y que cuando mantenemos una postura erecta, ujú, am, hay una conexión de lo que pensamos en nuestro cuerpo, también la imagen que proyectamos en los demás. Y bueno, eh, como psicólogo quiero preguntarte si ujú,
¿Crees que eso sea es verdad? ¿Crees que cuando veamos a alguien, esa persona está como así, o no sé, respetamos menos a esta persona simplemente Ujú, por la manera que se impone? También quizás quería ujú, preguntarte si cuando estamos más, no sé, bien vestidos, bonitos, guapos, no sé, también ujú. es importante cómo nos mostramos a las otras personas. Claro, claro. De este libro, regresando un poquito, de este libro, lo que también me llama la atención es que muchos títulos de los capítulos se oyen muy simples al principio, ¿no? Como de Sí. párate derecho. Uno pensaría como párate derecho y eso qué tiene Ujú. que ver, ¿no? Es algo muy Sí, sí. insignificante, pero son títulos tal vez que aparentemente son sencillos, pero habla más a profundidad, ¿no? Como tú mencionas. Esto párate derecho, como yo lo entiendo, lo que él quiere dar a entender es de que a partir de esos pequeños cambios podemos proyectar una mejor imagen hacia los demás y nosotros sentirnos mejor con nosotros mismos y como iniciar una cadena, ¿no? Si yo me Ujú, paro derecho, yo trato de dar una imagen mejor hacia los demás, una mejor imagen, yo me voy a sentir mejor, me van a ver mejor, me van a tratar mejor y eso a la vez me va a hacer sentir mejor y va a empezar a aumentar o a mejorar mi autoestima, mi confianza, mi influencia positiva en los demás. ujú. Hay una, hay una idea o una frase que he escuchado mucho en inglés que se llama, bueno, dice fake it until you make it. Y es, Sí. y es muy similar a esto. Incluso creo que hay una charla en TED sobre esto, Ujú, de que debes de actuar como quisieras verte ante los demás, como quisieras que te percibieran, ¿no? Aunque mencionabas tal vez verte guapo, guapa o bonito. Actúa de sí. esa manera, aunque no lo seas, pero actúa y eso vas a proyectar y así te vas a sentir y eso va a generar cambios en ti mismo. Entonces yo creo que sí es muy importante, muy Ujú. importante. Es una Interesante. retroalimentación. Lo que yo muestro, lo reciben y ellos me tratan de la misma manera y sigue aumentando mi confianza, mi seguridad, mi autoestima. Yo creo que es muy importante, que es muy Sí, sí, importante y sí. se nos olvida a muchas personas. Ujú. Interesante, interesante. Yo tuve una estudiante de portugués hace mucho tiempo que Me dijo, ella me dijo una cosa muy interesante que siempre que ella se sentía triste, algo así, ella leía libros biográficos de claro, la ajá. vida de personas importantes, influentes en el mundo. Eh, y decidías cuáles eran las características que ella quería implementar en sí misma. Ujú, Decidías, a partir de hoy yo seré como yo tendré esta característica. Y para mí, cuando ella me decía esto, yo pensaba como, no sé, ¿crees que, ujú, que es posible elegir claro, lo que quieras y empezar a comportarte de aquella ujú, manera? Sí. claro, claro. Yo creo que sí es muy importante porque es una inspiración, ¿no? Mm, Incluso aunque yo no alcance a obtener eso que quiero, pero me estoy acercando hacia esa dirección, ¿no? Es decir, igual me recuerda esta frase, ¿no? Esta frase de que si quieres lograr algo, apunta más alto, ¿no? Apunta más alto. Tal vez no llegas hasta allá, pero te vas a acercar a cierto lugar, ¿no? me gusta. Entonces, sí, esas ideas yo creo que son muy positivas. La inspiración que puedes obtener de otros, ¿no? Para Ujú. aplicarlo a tu vida. Yo creo que es muy importante también. Ah, y otro comentario que quería hacer. Ahora con este libro de Jordan Peterson, que es un libro bueno, yo lo considero un libro de autoayuda y yo creo que el libro de autoayuda no es, o sea, un libro de autoayuda no es algo negativo. No, Tal vez autoayuda tiene una idea negativa porque a veces son ideas falsas, a veces son malas aplicaciones, pero si es un libro de autoayuda que está basado en información científica o en información sólida, pues es muy útil, es muy bueno, ¿no? claro. Sí, claro, claro, sí. Sí. Sí, es muy Ujú, interesante eso porque creo que al menos en Brasil, ujú, las personas tienen una, no sé, no miran bien este título ujú, autoayuda, pero si dices diferente, por ejemplo, oh, es un libro de desarrollo personal.
Ah, Mejor, sí, sí. mejor. Esto sí Ujú, puedo leer, pero claro. autoayuda no necesito de esto, no soy un fracasado, no, pero Claro. sí, hay, Sí, hay un prejuicio, ¿no? exactamente, sí, sí. Sí. Ahorita que mencionas esto, me acuerdo de un libro, que es un libro de autoayuda también, de otra psicóloga muy popular en México, se llama Silvia Olmedo. Bueno, en México y en muchos otros lugares, Silvia Mm, Olmedo. ujú, Pero también se llama Silvia Olmedo y el libro se llama Tus pensamientos erróneos. ujú, Entonces, digamos, al escuchar el nombre de Silvia Olmedo, como es una ujú, psicóloga que sale en televisión y en programas, a ujú, veces se piensa que es superficial o que no tiene ningún fundamento lo que está diciendo, que es un libro como para las personas que no tienen tantos estudios en el tema. Pero cuando leí ese libro, lo que me llamó la atención es de que era muy práctico ujú. y lo que decía estaba basado sí, en conocimiento científico, porque ella tiene un Ah, doctorado en psicología y estaba, digamos, esa base científica sólida, ella la estaba presentando de una manera muy práctica para que cualquier persona lo pueda leer y entender. Entonces me pareció un libro muy bueno, muy práctico para la población en general. Y bueno, interesante. es un ejemplo para mí de cómo algo puede ser muy accesible para todos, pero pues tiene fundamento científico sólido. Entonces sí, es un libro que me gustó bastante, bastante. Sí, sí, Ujú, sí, muy interesante. Ya tomé ujú, nota de su nombre. Voy ujú. a buscar quizás en Sí. una próxima conversación podemos hablar de Silvia, Claro, Silvia Almedo. sí. Sí, un poquito en este tópico porque me interesa mucho Ujú, esta discusión. ujú, Hay algo que cuando pensamos en autoayuda, parece que cuando necesitamos de algo externo, ujú, fallamos. Es algo que, por ujú, ejemplo, yo tengo una psicóloga. ujú, Bueno, quizás ahora no, pero ya ujú, he mencionado eso para amigos en el pasado. Eh, yo sentí como algo, juzgamiento, juzgamiento, juzgamiento. un No, juzgamiento ujú, un juicio de parte de ella, tal vez, o de parte no, de alguien. de alguien, de mis amigos, Ujú, como, y a veces mismo cuando yo les pregunto, oh, ¿tú tienes una psicóloga? ujú, Algunos ya me dijeron, yo no necesito de esto. ¿Qué crees que yo necesito ir? No, estoy bien ujú, resolvido con mi ujú. vida, todo está bien. Tengo, tengo resuelta mi vida, tengo resuelta mi vida. Gracias, Ujú, tengo ujú, resuelta mi vida. Entonces, si yo digo a alguien, estoy leyendo un libro de autoayuda, quizás la primera cosa que pensarán sea, oh, no has podido tú misma resolver tu vida, tus problemas. Entonces parece que cuando dependemos de algo, alguien externo, es ujú, un certificado de que fallamos, ¿no? ujú. Quería Claro. preguntar si en México también hay eso, si uno dije, voy a un psicólogo para un Ujú. terapeuta, no, Sí, voy con un psicólogo por una terapia por una o voy. terapia para hablar de mis problemas, Ujú, para sí, ujú, tener un apoyo, una ayuda, algo así, parece algo negativo para los claro. demás. Para mí no. Ujú, Para mí, yo me dijo que yo, ujú, el próximo, no ujú. sé, relacionamiento que yo tenga con un hombre, si ese hombre no va a un psicólogo, para Sí, mí, para un mí, check, sí, 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 claro. para mí significa que no es una persona que puede hablar de sí misma, Ujú, de sus problemas, que no es una persona que puede pensar, ujú, reflexionar la vida. Creo que el acto de ir a un psicólogo significa que tú estás dispuesto a entender la claro. magnitud de la vida, porque las cosas no son sencillas. La vida, como Sí, en este libro ujú, habla, es ujú, llena de caos. El claro. caos está a la orilla de la vida. De un momento al otro, todo puede, sabes, y si tú no Sí, puedes hacer sentido de las cosas que te pasan, no sé, no me parece. claro. Bueno, Claro, hablemos. claro. Y lo que comentas, ¿no? De la vida, pues es muy complicada, muy cambiante. Por ejemplo, reglas que tal vez servían para nuestros padres, ¿no? Sí, Tal vez ellos piensan, ya entiendo cómo es la vida, pero esa era una época distinta, ¿no? Ahora los tiempos son distintos, los retos son diferentes, hay sí, situaciones
cambiantes, que es algo que necesitamos entendernos a nosotros mismos lo mejor posible para poder avanzar y tomar estas mejores decisiones y entender qué es lo que queremos, cómo queremos hacerlo. Sí, yo creo que es muy, muy, muy importante. Y lo que preguntaba, si en México existe todavía este estigma o este prejuicio, todavía existe, pero yo veo que menos que antes. Antes había un prejuicio más fuerte. Conforme han pasado los años y se ha popularizado o difundido estas ideas de psicoterapia y de los psicólogos, poco a poco ha disminuido el prejuicio. Y yo Sí. creo que tienen que ver los medios de comunicación. En las Ujú, películas, en las series, en las canciones incluso, ya se habla de psicología, de, bueno, no de temas científicos, pero de la psicoterapia, de buscar alguna especie de orientación. ujú. Y yo creo que poco a poco en la sociedad va llegando la idea de que pues es algo aceptable también, no, no es un fracaso, sino todos necesitamos una ayuda y una visión distinta de las cosas. Muy Lo bien. único que yo, lo único que yo, digamos, diría en ese sentido también es que al asistir al buscar algún servicio de psicoterapia, informarse muy bien, porque en psicología hay demasiadas corrientes Sí. y hay muchas de ellas que no están fundamentadas científicamente, al menos Ujú. en, bueno, en México y en muchos países. Entonces, informarse bien antes de elegir el profesional de la salud, ¿no? El psicólogo, la psicóloga con quien vayas a asistir. Solamente eso, ¿no? Informarse muy bien antes de elegir. Ujú, Sí, sí, sí. Sí, porque no es ujú, lo mismo. Yo, por ejemplo, yo estuve con un psicólogo por mucho tiempo. ujú, Seguía ujú. una Seguía, línea, seguía. seguía, seguía Ujú. ¿cómo se llama la terapia de hablar de Freud, de El psicoanálisis, psicoanálisis. psicoanálisis? Sí, Ujú, entonces creo que sea muy buena, pero ujú, para que tiene resueltos tus problemas, ujú, necesitas mucho tiempo. Una hora a ujú, la semana para hablar, no, quizás, pero ujú, sí, cuando tú resuelves un problema, resuelves para siempre porque vas muy profundamente en la raíz del problema. Pero ujú. ahora yo recién cambié para una psicóloga comportamental, Mm, co- cognitivo-comportamental, Cognitivo-conductual. El enfoque cognitivo-conductual. Ujú, cognitivo-conductual. exactamente. Para mí hay solamente 2 semanas que estoy con ella, Ujú, pero wow, estoy como maravillada porque ujú. ella yo tengo acá mi no sé si puedes ver, mi No se puede. cuaderno, Ah, ya. Ujú. aquí, mi cuaderno de terapia. Ella siempre me da tareas para hacer, para Claro. pensar. Eso es muy interesante para mí porque no sabías realmente, yo no sabía que existieran varias corrientes, Ah, varios claro. abordajes, Hay varios enfoques. enfoques y poco a poco se han hecho estudios como para identificar qué enfoques son más efectivos para ciertas dificultades, para depresión, cuáles han mostrado efectividad, para la ansiedad, para el manejo Mm, de la ira, etcétera, etcétera, ¿no? Y por poner un ejemplo también muy, muy rápido, ¿no? Algunos enfoques. Digamos que esto es lo superficial, el problema que tengo ahora, y estas son las raíces. Algunos enfoques se concentran en las raíces, ¿no? Primero vemos desde lo más sí, profundo y poco a poco hasta llegar sí, acá. Hay otros, como en el caso del cognitivo-conductual, que tienden más a empezar de arriba. sí, Vamos a sí, 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 solucionar esto que es lo más urgente o lo más visible sí, y poco a poco vamos avanzando de acuerdo a la necesidad y al gusto del paciente. Si dice hasta aquí ya estoy bien, hasta aquí me siento conforme, bien. Si quiere profundizar más, poco a poco se va metiendo más. Entonces hay diferentes enfoques. Yo digo informarse, uno que esté sustentado y también nuestra preferencia personal, ¿no? Cómo me siento con este enfoque. Qué bueno que en tu caso, pues te sientes cómoda y te agradó mucho. Es muy, muy importante. Sí, 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 sí. El primero también me agradaba Ujú, muchísimo, me gustaba mucho, pero es lo que dices, ujú, empiezas de acá, de ujú, abajo. ujú, Bueno, es bueno, pero ujú. yo tengo problemas de organización que me tiran el sueño acá, Claro. entonces debo solucionar Ujú, esos problemas para después.
bueno, pero es Yo bueno. estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí, Ujú, sí, pues, entonces ujú. quería hablarte, creo que no tenemos mucho tiempo para hablar de todas las reglas, quizás podemos hacer Sí, otras conversaciones más en el claro, futuro claro. para hablar de un poquito más de todo, pero quiero mencionarte quizás como la última regla, la regla número 6, que dice, Ujú. antes de criticar a alguien, asegúrate de tener tu vida en perfecto orden. Ah, sí, sí. Me gusta mucho esta regla porque Ujú, yo conozco a muchas personas de quizás yo sea una de ellas que ujú, a veces digo de mi lugar esto en la sociedad, en la cultura, en la vida de las personas que conozco, esto va mal, no tienes que hacer esto y esto, pero yo no puedo influir o influenciar tanto en la ujú. vida de los otros y no puedo cambiar, son cosas muy grandes. A Claro. veces nosotros mismos no entendemos la profundidad de las cosas. Ujú, Cuando miramos hacia adentro, a ujú. Sí, nuestra hacia vida, adentro. hacia adentro en nuestra vida, tenemos el poder de controlar. Podemos ver que es difícil. Ujú. Cambiar nuestra propia vida es un reto muy grande, pero Sí. posible. Puedes. Pero Ujú. entonces cuando concéntrate en tus Sí, problemas, concéntrate. no dejes como intimidar por los problemas del mundo. Am, es mejor, creo, es posible hacer algo, como dijo. Eh, ¿Qué piensas tú? ¿Qué opinas tú de esta Ujú. regla? Claro. ¿Cómo podemos, no sé, colocar Ujú. nuestra vida en orden, nuestra casa o Claro. la vida en general? ¿Qué opinas? Sí, bueno, esta regla como la entiendo es que claro que hay problemas en el mundo, problemas sociales y que sí requieren nuestra atención y nuestro interés, pero como lo entiendo es que lo más urgente es solucionar nuestros asuntos para poder, porque es en lo que tenemos influencia más pronta, ¿no? Más pronta. Sí. Entonces, solucionar nuestros problemas primero antes que tratar de solucionar problemas externos, ¿no? No, bueno, así como lo entiendo, no por egoísmo, sino por esta cuestión de mis problemas cercanos, puedo solucionarlos o tengo una influencia en ellos. Entonces debo de concentrarme en que eso esté bien antes de querer solucionar cosas más grandes que pues están más lejos, estas cosas son más lejanas de mi alcance, son más difíciles, tal vez no las pueda cambiar, pero lo que sí Mm, puedo cambiar, pues hacerlo en este momento, ¿no? sí. Y no sé si en esa regla o en otra, pero menciona algo que me parece que se relaciona bastante. Menciona, identifica qué es lo malo que estás haciendo y detente, ¿no? O Ujú, sea, si quieres mejorar tu situación, lo más rápido es qué es lo que estoy haciendo mal y detenerme, ¿no? sí. O sea, antes de solucionar otra cosa, antes de aprender una nueva habilidad, antes de hacer otros cambios, hay algo que yo estoy haciendo, pues nada más lo detengo y ya con eso se solucionará una buena parte de mis problemas. Siento que es la misma idea, como que soluciona lo que tienes más próximo y lo que tienes más fácil. Y ya que Ujú, concluyas con eso, ahora puedes avanzar en otros aspectos. Sí, sí. sí, muy interesante, muy práctico, me parece, muy práctico. Sí, Ujú, sí. Creo, ahora que mencionaste, yo creo que las reglas de una manera están todas interconectadas, ¿no? Porque me acuerdo ujú. de la regla de no mentir. Ah, sí. Di la verdad o al menos no mientas. Me Ujú, hace pensar que tenemos la regla que dedica tus esfuerzos a hacer cosas con significado, no aquello que ujú, más te convenga. Bueno, creo que la idea general de este libro es que, bueno, primero que seamos protagonistas de nuestra propia vida y ujú, que identifiquemos que el sufrimiento, el caos, hace parte de la existencia. Eh, ujú. Vamos todos a sufrir, vamos todos a envejecer, morir un día. Entonces, lo mejor es intentar vivir una vida, sí, con significado, una vida Ujú. que en la cual hay sentido para nosotros. Claro, claro. Entonces, Ujú. establecer, dejar de hacer lo malo, porque nosotros mismos sabemos lo que es Sí, malo. sí. No mentir, porque Ujú, cuando mentimos estamos como maquillando la verdad, estamos
a veces no es mintiendo al Ujú, otro, a las otras mm, personas, claro, mentimos para nosotros mismos, porque para mentir a alguien tenemos que primero convencernos de que aquello ujú, es la verdad. Entonces claro, no es a alguien, no es el ujú, problema, el problema es no vivir una vida auténtica, crear ficciones y después vemos que la realidad está muy lejos de aquello que pensábamos inicialmente. Entonces, bueno, creo que sí, dejar de hacer lo malo, tener una existencia más verdadera, ujú, sí, una vida sí, que cuando, no sé, despertamos de mañana, sí. nos guste, ¿no? Claro, y acá con este libro igual tiene muchas ideas, digamos las tres como que a mí me llegan, es, como lo entiendo es, la vida es difícil, él habla de la vida de sufrimiento, que se oye negativo, pero yo creo que él lo habla de un aspecto positivo. La Sí, vida es difícil, debemos de ser fuertes para solucionar esas dificultades. Hay otras ideas, claro, pero para sí, mí esas tres se quedan. La vida es difícil, tienes que ser fuerte, no fuerte de obviamente músculo, sino fuerte como persona para poder superar esas dificultades o manejarla de una mejor manera y poder vivirla de manera más plena. Esas sí, son las tres ideas que me quedan más. Ujú, sí, sí, pues. Oh, quiero decirte gracias por esta conversación. Yo ujú, siento que podría quedarte acá y sí. hablar por muchas horas, quizás con un Ujú. copo de vino, De vino, sí, sí, pero es muy temprano, creo, para vino, pero bueno, claro, me gustaría tenerte otra vez en el canal para hablar un poquito más claro. de temas psicológicos. Y bueno, quiero decirte Ujú. gracias, Noel, por No, participar. de nada, me gustó mucho tener esta conversación contigo y sobre estos temas. Es interesante y da para un montón de tiempo de hablar. Sí, Ujú, pues te ujú, deseo un buen día, un ujú. muy bonito día. Nos vemos en las próximas clases y muchas Claro, gracias por todo. que estés muy bien. Hasta Muy luego, bien. Camila. Hasta luego, Noel.